Bien, estamos listos. Hermanos, vamos a arrancar, vamos a iniciar un servicio más desde su Iglesia Cristiana Efesios 4:23. Estamos saludándolo desde Cartago, Costa Rica. A todas las personas que sabemos que nos acompañan a través de nuestro canal de YouTube, dentro y fuera del país. Hoy es domingo 9 de noviembre de este 2025. Ya se nos está yendo también el mes de noviembre. Y bueno, vamos a entrar en el tiempo de la predicación, que es el tiempo más importante de un culto, ¿no? De un servicio. Todo tiene un tiempo, dice la palabra, pero el tiempo de la predicación de la palabra es el tiempo más importante, es sobre lo cual debería girar todo, ¿no? Así debería ser, aunque en algunos lugares se minimice, pero bueno, venimos aquí por varias razones, ¿no? Pero creería que la principal razón es escuchar el consejo de Dios a través de su palabra, que lo que nos permitiría conocer un poco más de Él, ¿no? Y digo un poco más porque realmente creo que moriremos y nunca terminaremos de conocer la grandeza de nuestro Dios. Así es que voy a invitar a los hermanos a que vayamos al libro de Juan. Busque el Evangelio de Juan, capítulo 15. Y mientras la iglesia lo busca, animar a las personas ahí en el video también que tengan una Biblia cerca siempre, una Biblia de consulta, una Biblia donde usted pueda verificar, cerciorarse que lo que uno habla realmente esté en la palabra. Y ya es una responsabilidad individual el verificar, no solamente que esté, sino que sea interpretado de la manera que sabemos por el conocimiento que tenemos de nuestro Dios, que eso es lo que Él quiere transmitir, ¿no? Eso no es de la noche a la mañana tampoco, es parte de un proceso. Juan capítulo 15, Evangelio de Juan capítulo 15, vamos a leer desde el verso 13 en adelante, ¿no? Juan capítulo 15, verso 13 en adelante. ¿Me regalan un amén cuando estén ahí? ¿Amén? ¿Estamos todos ahí? Bien, dice la palabra del Señor. Dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Padre, te damos gracias en este día, Señor. Gracias por tu preciosa palabra que hemos tenido la oportunidad de leer y escuchar en este momento. Una porción nada más, pero que nos disponemos a meditar en ella, a entenderla, Señor, y que nosotros podamos, cuando salgamos de aquí en nuestra vida cotidiana, ser mejores hacedores de ella de lo que somos oidores, Señor. Danos sabiduría, entendimiento, Señor, y que sea tu Espíritu el que nos guíe, Señor. Te damos gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Bien, vamos ahora antes de desarrollar lo que acabamos de leer del Evangelio de Juan. Bueno, ya ustedes saben por lo que hemos comentado varias veces que el Evangelio de Juan es un evangelio particular, ¿cierto que sí? Porque hay otros tres que le conocemos como evangelios, ¿qué? Sinópticos, ¿no? ¿Qué quiere decir sinóptico? Con la misma óptica, desde el mundo, desde casi un punto de vista muy parecido. Por eso Mateo, Lucas, Marcos son evangelios muy parecidos. Juan es un evangelio diferente, muestra al Señor de una manera diferente y se enfoca, casi que el evangelio de Juan se enfoca en qué parte de la vida de Jesús, en la última semana, ¿cierto que sí? ¿Y por qué? ¿Se acuerdan que alguna vez les he comentado que es una opinión personal, no está en la palabra? Dice, pastor, y si no está en la palabra, ¿por qué lo dice? Porque a mí me parece, ¿no? Y entonces para mí es una opinión personal que ¿por qué el evangelio de Juan es diferente? ¿Se acuerdan que ya les he comentado? ¿Por qué creen ustedes que Juan presenta al Señor de una manera diferente? Más que todo en su parte de deidad, ¿no? En su parte divina. ¿Por qué? ¿Recuerdan que alguna vez les comenté lo que yo creía, ¿no? ¿Qué recibió Juan diferente a los otros tres evangelistas? ¿Cuál revelación? La revelación de los tiempos finales, ¿no? Acuérdense que Juan fue llevado y se le mostró todo y él veía cuando abrían los sellos y todo eso. Entonces, posiblemente, es una opinión personal, esa visión que él tuvo le da para poder presentar al Señor
a como él lo sentía, de una manera más tirada a la parte de divina, ¿no? A la parte de la deidad. Pero bueno, eso ya lo hemos mencionado varias veces. También quería mencionarles algunas cosas que hemos repetido en muchas ocasiones. Y la idea de eso, ¿cuál es? Llevarlos poco a poco hacia donde los quiero llevar, que es el tema que acabamos de desarrollar, ¿no? Esta prédica, ¿cómo se llama? Se llama De siervos a amigos. Y porque acabamos de leer que el Señor dice, ya no los voy a llamar siervos, sino que los voy a llamar amigos. Ahorita le vamos a entrar a eso. Pero bueno, hemos mencionado muchas veces, hermanos, que el cristianismo es un proceso. Amén. Que lo podríamos resumir en ¿qué? Efesios 4, 22, 23, 24, que ya ustedes, algunos dirán, pastor, otra vez con eso, pero bueno, es parte de, ¿no? Despojarse de la vieja naturaleza, renovar el espíritu de la mente, revestirse de la nueva imagen. ¿Cierto que sí? Lo tenemos claro ahí, ¿no? Que ese proceso inicia en Juan 3.3. ¿A qué se refiere Juan 3.3? Nuevo nacimiento. Ahí arranca el proceso, ¿no? El que no naciere de nuevo, ¿qué pasa? No puede ver el reino de Dios. Y entonces, eso lo hace uno plenamente, uno sabiendo eso y con el convencimiento que tiene uno de Proverbios 23.7, que dice que tal cual es el pensamiento del hombre, tal es él. Entonces uno dice, ¿cómo así? Yo soy lo que tengo en la mente, entonces tengo que ser muy cuidadoso en lo que alimento mi mente, ¿cierto que sí? Y lo que yo alimento mi mente lo hago apuntando a 1 Corintios 2.16, que dice que nosotros tenemos la mente de Cristo, hacia allá tenemos que apuntar, a tener la mente de Cristo. Amén, hermanos. Y entonces, para que se haga realidad en nosotros, Filipenses 2.5, que dice, bueno, cuando yo tenga la mente de Cristo, entonces va a haber en mí el mismo sentir que hubo en él. ¿Está claro, no? ¿Debo decir? Y entonces, hermanos, pero eso bajo el entendimiento pleno de 1 Juan 2.6, que dice el Señor, bueno, ¿tú quieres tener mi mente? Sí. ¿Tú quieres que en ti haya el mismo sentir que hubo en mí? Sí. Entonces dice el Señor, bueno, entonces ten en cuenta que el que dice que permanece en mí, tiene que andar como yo anduve. ¿Entiendes? Este es un proceso, Este era pastor, y si yo no me sé todos los versículos me voy a perder. No, pero sonó bonito, ¿cierto? Esa secuencia sonó bonita y es bonito aprendérselo, por lo menos. Ahora usted dirá, pastor, pero usted estaba leyendo. Sí, pero bueno, también se vale el forro, No, nadie nos va a hacer un examen de memoria. Aquí no es tanto que yo diga, pastor, yo sé que eso está en la palabra, pero ¿qué era? Segunda de Pedro, ¿qué? No, con que usted sepa que está en la palabra, qué es lo que dice y que usted lo interprete y lo viva. Eso es lo más importante, ¿no? Amén, hermanos. Entonces, en línea a todo ese proceso que les acabo de mencionar, hay un interés particular del Señor de mostrarnos la esencia de lo que Él es, su naturaleza, básicamente, lo que a Él lo caracterizaba. Por eso es que Él no escatimó esfuerzos para que cada uno de nosotros supiera no solamente lo que Él es y lo que lo caracterizaba, sino que a lo que nosotros también nos puede caracterizar al ser copartícipes de su naturaleza. Por eso Él, el sermón más largo que dio, que se llama ¿cómo? El Sermón del Monte, que está ¿dónde? Mateo 5, 6 y 7, son 3 capítulos que componen el Sermón del Monte, que empieza con las bienaventuranzas, y el hombre, cuando digo el hombre me refiero al Señor, porque ya nosotros tenemos una amistad, porque ya Él dijo, ya no me va a llamar siervo, entonces me llama amigo, entonces ya. Pero nuestro Señor Jesucristo, 100% hombre, 100% Dios, nos dejó, digámoslo, ahí en el Sermón del Monte una exposición completa de lo que debería ser nuestra característica como cristianos. Cómo deberíamos vivir, qué es lo que nos caracteriza, cómo debemos adorar, cómo debe ser nuestro trato con los demás. Y usted sabe que en el Sermón del Monte el Señor habló de todo, absolutamente de todo. Las limosnas, del divorcio, habló de la regla de oro, habló de tantas cosas que Él habló. Y entonces, pues en esa línea obviamente nos dejó ahí toda una radiografía de cómo debería ser nuestra vida cristiana, ¿no? También en algunos momentos, hermanos, hemos comentado que nuestra vida natural, desde que nacemos naturalmente hasta que morimos en lo natural, se caracteriza por una secuencia ¿de qué? De etapas, ¿cierto que sí? Obviamente somos bebés, crecemos, la niñez, vamos a la escuela, pasamos digamos, a la adolescencia, estamos en el cole, digamos, la adultez temprana que vamos a la universidad, después hay una adultez ya un poco mayor, cuando ya estamos laborando, y entonces son diferentes etapas, y cada una de ellas marca para nosotros fechas que se nos quedan, ¿no?
La fecha en la que yo me gradué, la fecha en la que, iba a decir la que hice la primera comunión, pero bueno, esa no, dejémosla a un lado. Fechas. Y cada una de esas etapas también trae el que nosotros conozcamos personas que después dejamos de conocer, conocemos personas nuevas, perdemos amigos, ganamos amigos. Entonces nuestra vida es un constante perder, ganar, perder, ganar. ¿Cierto que sí? Eso nosotros lo hemos comentado en algún momento. Y también lo hemos comentado, hermanos, que de todos esos eventos que marcan nuestro caminar, pues el evento más importante, digámoslo, en la vida de cada uno de nosotros, ¿cuál es? ¿Cuál es el evento más importante en la vida nuestra? ¿Cuál? Pero bueno, les decía, ¿no? Entonces que el evento más importante de nuestra vida, es lo que decía Juan Pablo, es el momento en que cada uno de nosotros, y espero que todos lo hayamos hecho, decidimos entregarle nuestra vida al Señor. Amén. Porque es un evento natural que no solamente marca aquí en la parte temporal, sino que marca también nuestra eternidad. ¿Cierto que sí? Entonces, en el momento que decidimos entregarle nuestra vida a Cristo, y que dice la palabra que cuando nosotros recibimos a Cristo, Él nos da a nosotros el privilegio y la potestad de que de ahí en adelante nos puedan llamar como hijos de Dios. ¿Cierto que sí? Entonces pasamos a ser hijos de Dios, y desde el momento en que usted adquiere esa categoría de hijo de Dios, usted es candidato a entrar, a entablar una relación íntima con el Señor. ¿Cierto que sí? ¿Y por qué digo yo que es candidato? Sí, es el primer paso, pero ¿por qué es la persona que nace de nuevo es candidata a entrar a entablar una relación íntima con Dios? ¿Por qué es candidata? Cambia de naturaleza, ¿por qué? Porque es hijo de Dios, pero hay una razón particular que yo les digo, esa persona es candidata a hacerlo, porque no les digo, de ahí en adelante todo el mundo entra a entablar una relación con Dios. No, no dije eso, sino que digo, es candidato o candidata a entablar una relación con Dios. Porque no todo el mundo decide entablar una relación íntima con Dios. Hay mucha gente que nace de nuevo y dándoles el beneficio de la duda, mueren ahí, nunca pecaron, fueron a una iglesia, escucharon miles de prédicas, nunca trascendieron, nunca conocían nada de la palabra, nunca llegaron a conocer al Dios aquel al que le entregaron su vida. Y usted dirá, pastor, ¿y esa gente se salva? Bueno, si no pecaron y vivieron, por lo menos entre comillas, una vida en santidad, pues se pueden salvar. Pero la Biblia dice que esas personas son las más dignas de conmiseración, ¿cierto que sí? Porque no se trata de eso. Acuérdense que nosotros, lo hemos repetido también muchas veces aquí, nosotros somos copartícipes no solamente de la naturaleza de Dios, sino que somos colaboradores de Él. Y un colaborador, ¿qué espera uno de un colaborador? Que colabore, ¿cierto que sí? Pues sí, ¿qué más espera de uno de un colaborador? Que colabore. Entonces, si yo le digo al Señor, Señor, yo soy tu colaborador, ¿y qué estás haciendo? Nada. No, hombre, entonces no estás colaborando en nada, mejor no estorbes. Entonces nosotros, lo que se espera de cada uno es que en el momento que le entregamos nuestra vida al Señor, nos pongamos el traje de ¿qué? De colaboradores, y empecemos a aportar lo que cada uno pueda aportar, ¿no? Y no estamos hablando de plata, ¿no? Ya ustedes lo saben. Entonces, hermanos, les decía eso, que tristemente lo que caracteriza a la mayoría de los hijos de Dios, entendiendo que un hijo de Dios es aquel que le ha entregado su vida a Cristo, porque la palabra dice que desde ese momento cada uno recibe el privilegio de ser llamado hijo de Dios, pero tristemente lo que caracteriza a la gran mayoría de los hijos de Dios no es esa relación íntima, profunda con Dios, sino una relación, ¿qué cosa? Ligera, sutil, vacía, simple. Tristemente eso es lo que caracteriza a la gran mayoría de la iglesia. Y dándoles el beneficio de la duda que sean hijos de Dios. Por eso es que el Señor, cuando hizo el milagro con Pedro de la pesca milagrosa, él quería que él tirara las redes, pero que no las tirara en cualquier lado, sino que fuera ¿a dónde? ¿Que bogara a dónde? Mar adentro, ¿cierto? Mar adentro. ¿Por qué? Porque como en la pesca lo entiende uno que los mejores peces, ¿dónde están? Mar adentro. En las cosas de Dios, las mejores cosas de Dios no están ahí, en la orilla. ¿Están dónde? Están en la profundidad de cada uno de nosotros. Por eso hay que bogar mar adentro, hay que meterse en las profundidades de Dios, hay que meterse de pleno a la palabra, conocer sus pensamientos y todo lo que hablábamos ahora para tener la mente de Él y poder sentir como Él. Entonces, hermanos, hay que ir a aguas profundas. Entonces, ahora, ¿por qué les estoy diciendo todo eso? Porque en todo este proceso del cristianismo, así como en lo natural les dije ahorita que uno pasa por diferentes etapas, en el cristianismo también. Y todo arranca desde el nuevo nacimiento, ¿cierto que sí? Entonces nosotros tenemos que ir etapa tras etapa.
Ahora usted dirá, pastores, ¿va a hablar de los estados espirituales del hombre? No propiamente, aunque ya les he dicho muchas veces que hay tres estados espirituales. Está el hombre natural, el que no quiere nada con Dios, que no entiende ni quiere saber nada de Dios, que le parece locura, todo eso, que en algún momento todos los que estamos aquí o usted que está en el video estuvimos ahí. Hombre, le entregamos nuestra vida al Señor, cristianos carnales, es decir, somos hijos de Dios, pero no hemos renovado la mente. Tenemos que entrar en el proceso. Y cristianos espirituales cuando ya tenemos la mente de Cristo. Sentimos como Él, pensamos como Él, actuamos como Él, caminamos como Él. Amén. Pero voy a hablarles hoy de otra serie de etapas que nosotros tenemos que recorrer, que están aquí en la palabra, en nuestro caminar cristiano, ¿no? Entonces, básicamente, sí saben qué es trascender, ¿no? ¿Qué es trascender? Subir escalones. O sea, uno trasciende cuando uno sube un escalón. O sea, cuando uno va a una siguiente etapa que es digamos, es a un nivel un poco más arriba, digámoslo así, ¿no? Eso es trascender, ¿no? Entonces, en la vida cristiana, nosotros tenemos que trascender. No podemos echar para atrás, porque dice el libro de Hebreos que nosotros no somos de los que retrocedemos. ¿Por qué? Porque eso no agrada a Dios. Amén. Entonces, nosotros hemos arrancado esta carrera, es para llegar a la meta. Uno nunca va a ganar una carrera corriendo de para atrás, ¿cierto que no? ¿O usted ha visto algún atleta que todos agarran para adelante y él agarra para atrás y dice, voy a ganar? No, nunca va a llegar a la meta. Entonces tenemos que echar para adelante. Y en ese caminar hacia la tierra prometida, que en el caso nuestro es una eternidad con Dios, tenemos que pasar etapas, ¿no? Y la primera etapa, ¿cuál es? Pasar de un estado natural a ser hijo de Dios. ¿Por medio de un qué? De un nuevo nacimiento, de un nacer de nuevo, ¿no? Entonces, rápidamente la vamos a ver esa etapa para que lleguemos a la última, que es sobre la cual queríamos centrarnos un poco más. Pero bueno, esa es una primera etapa, pasar de un estado natural a llegar a ser hijo de Dios, es decir, a recibirle a Él, a creer en Él, a depositar nuestra fe en Él, ¿no? Y en esa primera etapa es bueno que sepamos que hay ciertas características que distinguen a los que obviamente adquieren esa categoría de hijos de Dios, que están en la palabra. Rápidamente, ¿por qué? Porque nosotros pasamos de estar digamos, el Señor nos traslada de un reino a otro, ¿no? Entonces todos los reinos tienen sus características, así como los países tienen sus características, los reinos también. ¿Qué características tiene un reino o un país? Tiene sus propias leyes. ¿Qué más tiene? Tiene su propio idioma. Tiene sus propias costumbres, su propio vestuario, su manera de vestir. Nosotros nos vestimos aquí, pero si nosotros estuviéramos en una iglesia por allá no sé, imagine por allá en los Alpes o algo así, pues creo que no habría nadie con camisetilla, entonces todo el mundo estaría con abrigo y todo eso. Entonces, cada región, cada reino tiene sus características. Y el reino al cual nosotros hemos sido trasladados también las tiene. ¿Cuáles son? Por ejemplo, 1 Juan 5:2 dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. ¿Qué caracteriza a los hijos de Dios? Guardan la palabra. ¿Y qué guardan la palabra? La obedecen. ¿Estamos claros, no? Entonces usted vaya haciendo su check. Dice, uy, yo digo que soy reino de Dios, pero este yo lo cumplo, este no lo cumplo. ¿Verdad? Eso, buenos días. Entonces dice... 1 Juan 3:9 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Entonces, ¿qué caracteriza a los hijos de Dios? No practican pecado, ¿no? Ojo, no practican pecado, pero sí tenemos el potencial de pecar, porque el potencial de pecar nunca lo vamos a quitar de ahí, siempre va a estar ahí. Pero en el momento que, digamos, mientras estemos con la presencia del Espíritu Santo, no, digamos que esa capacidad de pecar que está ahí, pues que está como bloqueada, ¿no? Está como ahí, como cohibida, como retenida. Y entonces por eso la parte espiritual es la que tenemos que alimentar. ¿Para qué? Para que ese potencial de pecar que está en nosotros siempre siga ahí, dormido, aplastado, y nunca se levante, ¿no? Por eso nunca dé lugar al diablo, dice la palabra, o nunca ignore las maquinaciones del enemigo, nunca menosprecie su vieja naturaleza, porque ahí está, dormida. Pero si usted la deja despertar, no solamente se va a levantar, sino que lo va a destruir. Entonces, el que es hijo de Dios no practica pecado, Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Qué caracteriza a los hijos de Dios? Son guiados por el Espíritu de Dios. Amén. Mateo 5:9, bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios. Entonces son pacificadores, ¿no?
Ahora, si era pastor y pacificador, ¿en qué sentido? ¿No pelean con nadie? No. Acuérdese que en el momento en que uno le entrega su vida al Señor, uno adquiere compromisos de ser colaborador, lo hablamos ahora, ¿no? Y entre esas cosas en las que hay que colaborar con Dios es que también hayan otras personas que vuelvan en amistad con Él. En esa línea es que somos pacificadores. Cuando reconciliamos a alguien que está enemistado con Dios, volvemos y lo conectamos con Él. Esa es nuestra misión como iglesia, hermanos. Mateo 5:44, pues yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Para qué? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, algo que caracteriza a los hijos de Dios es que aman a sus enemigos. Dice, qué duro, pastor. Sí, es duro, pero es algo que caracteriza a los hijos de Dios. Y amar a los enemigos, ¿cómo demuestra uno que ama al enemigo? El que ama no hace daño, entonces no le haga daño. Más bien ore por él, bendígalo. Es decir, tenga buenas intenciones para con él, ¿no? No importa que te persigan. Acuérdense que hemos hablado aquí, ¿no? Que para uno tener enemigos, ¿qué necesita? ¿Qué necesita uno para ganarse a un enemigo? Respirar, nada más. Uno no respire, ya el hecho de que uno respire, ya usted tiene enemigos, que ni sabe por qué los tiene, pero ahí los tiene, ¿no? Nosotros estamos recién pasados allá en la casa un mes y en un mes ya el vigilante de la cuadra ya habla mal de nosotros. Dice. ¿Sabe por qué? ¿Algún paréntesis? Porque llevamos a otra persona que nos cortara el zacate y no le dijimos a él. Entonces ya habla mal de nosotros. Nos digo, yo ni lo conozco, pero ya uno tiene enemigos. Entonces, respirar nada más es lo que necesita uno. Pero amémoslos. No les deseemos mal, ¿no? Primera de Juan 3:1 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, porque esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él, amados. Ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¿Qué caracteriza a un hijo de Dios? Se parece al Padre. Así como los hijos, hasta cierta edad, ¿no? Los hijos van creciendo con cierto modelo y en una u otra forma se parecen al padre. Pablo no dijo amén, pero bueno, está bien. Se parecen, digamos, generalmente al padre y las hijas a la madre. Tratan de imitar esos modelos, ¿cierto de sí? Entonces, ¿qué caracteriza a los hijos de Dios? En la medida de lo posible, entre más lo conocemos, entre más caminamos con Él, más nos parecemos a Él. Si no, pregúntele a Pedro, ¿no? Que por más que trató de ocultar lo que él era, al final se le salió su cristianismo, ¿no? De lo que se parecía a su maestro. Hablaba como él, vestía como él, se expresaba como él. Es más, andaba con él, ¿no? Entonces todas esas cosas se salen, ¿no? Entonces esas son algunas características de los hijos de Dios. Y también entender, hermanos, que como hijos de Dios, así como en lo natural, cuando un niño nace, los hijos tienen derechos, ¿cierto que sí? Pero también tienen deberes, ¿no? Muchas veces, tanto en lo natural como en lo espiritual, se conocen más los derechos que los deberes, ¿no? En lo espiritual todo el mundo, uno le pregunta por los derechos y todo el mundo habla de las promesas de Dios y sus bendiciones y todo eso. La gente lo tiene claro por el lado de los derechos, pero no hay que ignorar que también tenemos deberes, es decir, obligaciones que cumplir, ¿no? Entonces, como hijos de Dios, hermanos, ¿cuál es el principal deber que ustedes creen que nosotros tenemos como hijos de Dios? ¿O qué es lo que Dios como Padre es lo primero que espera de sus hijos? Obediencia. Es lo primero, ¿ah? Obediencia. Por eso él decía, yo no quiero sacrificios. Yo lo que quiero que es obediencia. Es lo primero. Obediencia. Y no solamente obediencia, sino que vaya acompañada de docilidad, digámoslo ahí. O sea, que nosotros nos dejemos guiar, que nos dejemos instruir, que nos dejemos aconsejar. Y que cuando la palabra dice que Dios al que ama disciplina, lo tomemos como eso, ¿no? Como la disciplina, como una guía, como una corrección como tal, y nunca como un castigo, ¿no? Jamás veamos la disciplina de Dios como que Él quiere castigarnos o hacernos pasar malos ratos, ¿no? ¿Qué más nos corresponde como hijos de Dios? Bueno, el buen hijo honra al Padre, entonces que nosotros honremos al Señor con todo lo que hagamos, pero que sea de hechos, no de palabras, no como toda la gente que se para y dice, esto es para la gloria y la honra de Dios. Y uy, qué bueno. Pero muchas veces en su vida personal esa persona ni honra ni nada a Dios, ¿no? Entonces, qué bueno que usted cuando diga esto es para la gloria y la honra de Dios, realmente eso sea sustentado por su vivir, por su testimonio, por su caminar, ¿no? Entonces, el hijo debe honrar al padre, ¿no? ¿Qué es honrar? Nada más para que tengamos la definición clara. Honrar es una prueba pública de respeto, admiración y estima hacia alguien. Eso es honrar a alguien, ¿no?
En esa línea es que se dice que uno debe honrar a los padres, ¿no? Honrar a los padres, en esa línea de respetarlos siempre, admirarlos por lo que son, estimarlos. O sea, que esas personas puedan sentir cierto orgullo de que uno sea hijo de ellos, ¿no? Ahora sí era pastor, pero no puede honrar a todos los padres y a la madre. La Biblia dice que hay que honrarlos, ¿no? Y si uno puede amar a los enemigos, ¿cómo no va a poder uno honrar a un padre o una madre? Independiente de lo que hayan hecho, ¿no? ¿Estamos, hermanos? ¿Amén o no? ¿Qué más esperaría nosotros? Un buen hijo no se acerca a su padre solamente por mero interés. O sea, los que somos padres sabemos que cuando los hijos nos buscan nada más para pedirnos plata, pues se las damos, ¿no? Pero dice uno, qué bueno sería que este muchacho me buscara algún día para preguntarme algo, para abrazarme, aunque sea para otra cosa, pero que no sea para pedirme. Lo mismo pasa con Dios. No deberíamos acercarnos a Él solamente para pedir, sino que qué bueno también que un buen hijo se acerque a su padre, ¿para qué? Para reconocerle lo que ha hecho, ¿no? Para recibir su consejo, para apreciar la guía, para obedecerle como tal. Amén, hermanos. ¿Qué más? ¿Qué otro deber tenemos nosotros como hijos de Dios? Nuestro papel como hijos de Dios es que nos deleitemos en nuestra relación con Él. Ahora, en el momento en que un hijo no se deleita de tener una relación cercana con su padre, obviamente estamos hablando de relaciones cercanas, ¿no? Pues ahí hay algo que no funciona, ¿no? En el momento en que cada uno de nosotros que nos decimos que somos hijos de Dios no nos deleitamos en nuestra relación con Él, pues ahí hay un problema serio, ¿no? Porque la palabra misma dice que nosotros deberíamos deleitarnos en la palabra, deleitarnos en Él, y deleitarse, ¿qué es? Sentir gozo, sentir placer, sentir alegría, disfrutar de algo. Eso es deleitar. Amén, hermanos. Ahí vamos bien. Entonces, hermanos, ese es el primer estado, que nosotros éramos personas naturales, no queríamos nada con Dios, y por una decisión personal, naciendo de nuevo, entregándole nuestra vida a Él, permitiendo que su sangre nos limpie de todo pecado, ¡pum! Pasamos a un primer estado que es ser hijos de Dios. Hijos de Dios, porque la palabra dice que al que lo reciba, ese le da la potestad de ser hijo de Dios. Y ahí hay algunas características de los hijos de Dios, pero no podemos quedarnos ahí, porque acuerde que en las cosas de Dios es un constante, ¿qué cosa? Trascender, ¿no? Trascender, no podemos dejar de crecer, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿cuál es el techo de nosotros para crecer espiritualmente? Pero uno podría decir, yo quisiera como comenzar a crecer en lo físico, y yo digo, pero yo no puedo pasar del techo. Ahí no podría pasar, ¿cierto? En lo espiritual, ¿cuál sería el tope? ¿Ah? Dice que uno tiene que tratar de alcanzar, ¿qué cosa? La estatura del varón perfecto. ¿Cuándo la vamos a alcanzar? Posiblemente nos muramos y no la alcancemos, ¿cierto? Entonces es una estatura, diría, pastor, ¿está diciendo que es inalcanzable? Bueno, no es que sea inalcanzable, sino que cada vez es más y más. ¿Me entienden? Las cosas del Señor, y usted dice, listo, ya llegué donde el Señor me dijo. Bueno, ¿qué le decía el Señor a Josué? No, pero todavía te falta. Pero Señor, estoy viejo. Sí, pero te quedan todavía muchas tierras por conquistar. O sea, aquí no me vengas con ese cuento, todavía falta. ¿Me entienden? Esfuérzate más. Si alguien te dice que camines una milla, ¿qué pasa? Camina 2. Si alguien te pega en una mejilla, ¿qué pasa? Póngale la otra. Si alguien te pide la capa, ¿qué pasa? Dele la túnica también. Entonces siempre es un constante trascender y trascender. Entonces ya pasamos de natural a ser hijos de Dios, no podemos quedarnos ahí. Tenemos que mirar el siguiente escalón. ¿Qué dice el siguiente escalón? Que nosotros podemos llegar a ser, ¿qué cosa? Cristianos de verdad. Cristianos. O sea, no quedarnos ahí como hijos de Dios, de que le entregué mi vida al Señor y ya, dejé de pecar. No, pase al otro nivel, a ser cristiano. ¿Qué es un cristiano? El que es seguidor plenamente de Cristo, y para uno ser seguidor de alguien o depositar su fe plena en alguien, tiene que conocerlo, tener la mente de Cristo. O sea, ya tenemos que apuntar, ¿no? Amén, hermanos. Entonces ahí es donde viene la pregunta de decir, ¿qué somos nosotros? ¿Somos menos creyentes? ¿Somos hijos de Dios? ¿O hemos trascendido ya a entrar en una formación de parte del Señor? ¿Qué pasa cuando uno digamos, en la parte de las iglesias, cuando uno le entrega su vida al Señor y uno empieza a congregarse y uno dice, no, pero yo quiero avanzar un poco más. Entonces me voy a meter a un ¿qué? ¿A un qué? Un discipulado, o sea, me voy a discipular. ¿Por qué? Porque el discípulo ya es un poquito más arriba, trascendió. El discípulo está haciendo ¿qué cosa? Un esfuerzo adicional.
no solamente es un número más en una congregación, sino que quiero aprender más, quiero ir un poquito más allá de lo que estoy escuchando, quiero profundizar un poco más, ¿no? Entonces viene la discusión de qué somos, si somos creyentes solamente, entendiendo que un creyente es el que cree, ¿no? Pero un discípulo es el que está siendo formado, está siendo edificado, ¿no? ¿Qué somos? ¿Discípulos o creyentes? ¿Cómo nos quedamos ahí? Y bueno, ya alguna vez les conté también que la palabra cristiano en el Nuevo Testamento aparece ¿cuántas veces? 3 veces, nada más. 3 veces aparece la palabra cristiano, que fue una por allá cuando dijeron que en Antioquía se les llamó por primera vez cristianos, cuando en la carta de Pedro dijo el que padezca como cristiano, y por allá una persona que dijo, uy, por poquito. ¿Por poquito qué? Me persuades a ser cristiano. 3 veces aparece la palabra cristiano, ¿no? La palabra discípulo aparece 269 veces. Entonces, ahí tenemos una idea bien clara de que realmente lo que se espera de que nosotros seamos, ¿qué es? Discípulos. De hecho, cuando el Señor le dijo a sus discípulos, le dijo, vayan y hagan ¿qué? Discípulos. No vayan y hagan cristianos, no, vayan y hagan discípulos. ¿Y cómo hace uno un discípulo? Él mismo les dijo. ¿Cómo hace uno un discípulo? Él les dijo, vayan y hagan discípulos. ¿Y qué más les dijo? Enseñen en todo lo que han aprendido. Entonces, ¿cómo hace uno un discípulo? Enseñándole. ¿Cómo se hace uno discípulo? Aprendiendo. Pero para aprender o para enseñar hay que entrar en esa parte del proceso, ¿no? Amén, hermanos. ¿Estamos claros, no? Entonces ahí hay un segundo paso. Ya vimos un primero, ¿no? De hombre natural ¿a qué? A hijo de Dios. ¿Está bien? Una primera etapa que ya quemamos. Pero hay una segunda que es, digo, no, yo no me voy a conformar con ser solamente un hijo de Dios. Quiero pasar a ser un ¿qué? Discípulo. Para ser formado por él, ¿no? Entonces trascender a ser discípulo. Ya el discípulo es diferente, hermanos. Porque para uno ser discipulado, ¿qué es lo primero que uno tiene que escoger? O sea, un maestro, ¿cierto? ¿Sí? Si hay esa libertad que tiene uno, es que uno escoge por quién quiere ser discipulado, ¿cierto? ¿Sí? Uno escoge el maestro. Ahora sí dirá, pastor, pero ¿cómo vas a escoger uno el maestro? Si solo hay un maestro de maestros que es Jesús. Sí, pero hay gente que ni siquiera lo escoge, o sea, siendo tan fácil escogerlo, ¿no? Entonces uno escoge un maestro, hermanos, ¿para qué? Para que ese maestro le transfiera a uno lo que él es, para que uno pueda llegar a ser como el maestro. Por eso es que Dios dice que él el que ama, ¿qué cosa? Disciplina o disipula, ¿para qué? Para que la gente que decide entrar en la disciplina de Dios, podamos adquirir los conceptos, los preceptos, la manera de pensar, la integridad de Dios, para que algún día podamos llegar a ser como Él. ¿Cuándo vamos a llegar a ser como Él? Pues literalmente no, pero sí podemos llegar a tener, ¿qué cosa? La mente de Él. Es decir, pensar como Él. Amén, hermanos. Entonces, por eso es que es muy diferente la relación que hay entre un maestro y un discípulo a la que uno ve en el colegio, ¿no? Entre un profesor y un alumno. Porque cuando uno va al colegio, ¿qué? ¿Uno qué sabe del profesor? Muy poco, ¿no? ¿Dónde vive? Yo qué vas a ver. ¿Casado? ¿Qué vas a ver, no? Entonces, ¿qué conoce uno del profesor en la escuela? Lo básico. ¿Qué es lo que enseña? Nada más, ¿no? Pero con un maestro en un discipulado sí es diferente. Uno tiene que entrar en una relación muy cercana con su maestro, hermano. Entonces, el Señor, para entrar en ese proceso de discipulado, Él escogió ¿cuántos? ¿Cuántas personas escogió Él? 12, ¿no? 12 personas que entraron en ese proceso de ¿qué? De formación, ¿no? Donde Él prácticamente transmitió todo lo que Él conocía, les enseñaba, les daba parábolas, los instruía, los llevaba, iban para todos lados para que ellos fueran aprendiendo a la par de Él, ¿no? Como tal, ¿no? Entonces los fue discipulando, ¿no? Inclusive, y el llamado que Él le hizo a sus discípulos fue un llamado ¿qué? Personal, ¿cierto que sí? Varias veces les he dicho que el Señor nunca dijo, bueno, voy a armar mi grupo de 12, entonces los primeros 12 que lleguen aquí. No, Él fue llamando uno. Sígueme, sígueme. ¿Por qué? A cada uno algo le vio. ¿Cierto que sí? Entonces el llamado del Señor es personal. Y tenemos que estar preparados al llamado de Él, ¿no? Inclusive hasta Judas que estaba ahí, ¿no? Todos sabemos la historia de Judas, pero Judas falló, ¿no? Ahora, ¿por qué falló Judas? ¿Por qué falló Judas? ¿Por qué Judas traicionó al Señor? ¿Ah? Bueno, se llenó de ambiciones, pero digamos que hay una respuesta así. Si a usted le dijeran, ¿por qué Judas traicionó al Señor? ¿Ah? Porque, bueno, era el elegido. Bueno, todo eso está ahí que era el hijo de perdición y todo, pero hay una razón principal, ¿no?
¿Por qué? ¿Por qué? Porque era ladrón. No, pero hay otra más amplia, ¿no? ¿Por qué, digamos, porque todos los que digamos que somos discípulos del Señor, somos candidatos a traicionarlo? Amén. Así como todo el que está vivo es candidato a morir. Amén. Entonces, todo el que se diga que es discípulo del Señor es candidato a traicionarlo, y no por 30 monedas, sino por un trabajo, por una mujer, por la familia, por lo que sea, ¿no? Pero ¿por qué tanto Judas como cada uno de nosotros, por qué en algún momento traicionaríamos al Señor? ¿Por qué? Por una decisión personal. ¿Por qué Judas traicionó al Señor? Porque lo decidió, porque Judas recibió la misma información que los otros 11, ¿cierto? Caminó con el mismo maestro, o sea, vio las mismas señales, los prodigios que vieron los otros 11, vio todo. ¿Pero por qué Judas lo hizo? Una decisión personal. Cuando cada uno de nosotros traicionemos al Señor, no diga que la presión, no diga que el diablo, que todo el mundo le echa la culpa al diablo, no, cada uno lo decide en su corazón, traicionar al Señor. Amén, hermanos. Entonces, pero ese es el tema del discípulo. El discípulo es candidato a traicionar al Señor, ¿no? Y hay mucha diferencia. ¿Acuerda que en estos días hablamos de la diferencia entre discípulos y seguidores? El Señor tenía muchos seguidores, pero Él tenía su grupo de discípulos, ¿no? Porque al final los que responden, los que quedan es el grupo de discípulos, los que tienen una relación cercana a los seguidores. Un domingo que Él llegó a Jerusalén lo aclamaban y días después pedían que lo crucificaran, ¿no? Porque esos son los seguidores te dan la espalda de un momento a otro. Por eso es que uno a veces se jacta en decir, es que tengo, bueno, no voy a decir mi cifra porque no los quiero impresionar. Bueno, yo la voy a decir, tengo 25 seguidores en redes sociales. Entonces, no, hay gente que tiene miles de seguidores y entonces se jactan en eso, y esa gente que uno ni conoce, que hoy están contigo y mañana no. Entonces, hermanos, para ser discipulados por el Señor, se necesita entrar en una relación cercana con Él, que empieza con el nuevo nacimiento, ¿no? Y en medio de esa relación, en ese caminar con Él, el Señor te va a ir mostrando lo que Él es. ¿Para qué? Para que cada uno de nosotros sea como Él es. A eso se refiere, que nos hace copartícipes de lo que Él es, ¿no? Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará lo mío, dice, tomará lo mío y se los hará, ¿qué cosa? Saber, ¿no? Entonces, ese es un digamos, un escalón más, ¿no? El segundo escalón. El primero que subimos fue de persona natural ¿a qué? A hijo de Dios. Después subimos otro escalón, de hijo de Dios ¿a qué? A discípulo. ¿Cierto que sí? A discípulo. Entonces ahí estamos. ¿Y qué es lo que caracteriza a un discípulo? Está en un constante ¿qué? Aprendizaje, ¿no? Está en formación. Por eso les decía que el Señor, al final de toda la gente que lo seguía, agarró un grupito al que comenzó ¿a qué? A instruirlo, a formarlo. Por eso Él estaba muy preocupado, como que, bueno, no lo dice la palabra, ¿no? Pero como que uno dijera, ¿será que esta gente está aprendiendo, no? Y entonces les hizo una pregunta a ellos, ¿se acuerdan? Cuando los mandó y después vinieron, Él les dijo, bueno, ahora sí cuénteme. ¿Qué les preguntó Él? Le dice, bueno, primero dígame, ¿quién dice la gente que soy? ¿Se acuerdan? Entonces todo el mundo comenzó a decir, ay, todo el mundo dice que eres Elías y que yo no sé qué. Y entonces digo, bueno, está bien, está muy bonito eso, pero ahora díganme ustedes, ¿quién dicen ustedes que soy? Entonces ahí fue donde vino la revelación a Pedro. ¿Se acuerda? Que no se lo reveló ni carne ni sangre, sino que Él dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y sobre ese fundamento Él edificó, ¿qué cosa? Su iglesia, ¿cierto que sí? Entonces, hermanos, llega un momento en que hay que trascender. Nosotros somos discípulos, pero llega un momento en que hay que subir un escalón más. Dice, uy, pastor, ¿y a dónde más hay que subir? Bueno, voy a ir un momentico a Mateo. Allá atrásito donde estamos, Mateo capítulo 10. Acuérdense, nosotros estamos ¿en qué etapa? Discípulos, ¿no? Y en esa etapa de discípulos, ¿qué está pasando con nosotros? Estamos siendo ¿qué? Formados. Estamos siendo instruidos. Estamos siendo ¿qué? Preparados, ¿cierto? Pero uno nunca se instruye, se prepara. ¿Uno se prepara para qué? Para algo, ¿cierto? Uno se prepara para algo, ¿no? Uno no ve a alguien preparándose y dice, ¿y para qué te estás preparando? Y dice, no, yo no sé. No, uno se prepara para algo, ¿cierto? ¿Sí? Entonces los discípulos ya estaban en ese proceso de preparación. Entonces Mateo capítulo 10, ¿qué dice el título de Mateo 10? Elogiando a los 12. Entonces mire, dice, entonces llamando a sus 12, ¿qué?
Discípulos, llamando a sus 12 discípulos, porque en ese momento ellos todavía eran ¿qué? Discípulos, ¿cierto? Entonces dice, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echaran afuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12, ¿qué? Apóstoles. Ya no ya dijo, güey, yo ya los llamé siendo discípulos, pero ahorita ya dice los nombres de los 12 apóstoles son, primero Simón, llamado Pedro. Bueno, está toda la lista de ellos, y en el versículo dice, a estos 12, que ya no eran discípulos, sino que eran, ¿qué? Apóstoles, porque ¿qué diferencia hay entre un discípulo y un apóstol? En que el discípulo está en periodo de ¿qué? De formación, pero cuando yo a ese discípulo lo mando, se convierte en un ¿qué? En un apóstol, ¿no? Entonces para allá vamos ahora a explicar, decir, pastor, ¿usted está preparando el terreno para decir que hoy en día hay apóstoles? No, ahorita vamos a llegar ahí. Pero el caso es que a esos discípulos los llamó, les dio la potestad, les dio autoridad sobre demonios y todo eso. Acuerda que él los mandó a que anunciaran ¿qué cosa? ¿Cuál era el mensaje que tenían que anunciar? Que el reino de los cielos se había acercado, ¿no? Y que alguna vez lo vimos aquí, que posiblemente ellos dijeran, pastor, pastor no, le dijeron, señor maestro, pero y la gente no nos va a creer. Y dice, bueno, entonces para que les crean les voy a dar la autoridad sobre demonios, van a poder sanar enfermedades, van a poder hacer señales y prodigios, porque las señales y los prodigios ¿para quién son? Para los que no creen, ¿cierto que sí? Para los que no creen. Entonces, un mensaje siempre respaldado con una señal, un prodigio, ¿no? Por eso era eso. Entonces dice, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por el camino de gentiles no vayáis. Entonces les dio las instrucciones. Entonces lo que quería decirles, hermanos, es que ya los discípulos, que eran discípulos, pues ya el Señor como que diciendo, bueno, ya esta gente está lista, ya están instruidos, ya tienen la información, ya están preparados. Ahora sí, ¿qué cosa? Mandémoslos. Se convirtió en apóstol. ¿Un apóstol qué es? Es un enviado. ¿Un enviado a qué? A abrir obra, ¿no? A llevar el mensaje donde no está. Eso es un apóstol, ¿cierto que sí? En este caso ellos de discípulos se convirtieron en apóstoles. Entonces, en el momento en que uno ya es enviado y uno comienza a ir a predicar, a hablar con la gente, a levantar obras, uno se convierte en un ¿qué? En un siervo, ¿cierto que sí? Porque comienza uno, ¿qué caracteriza a un siervo? Que empieza ¿a qué? A servir, ¿cierto que sí? Y acuérdense que en algún momento hablamos de que la palabra servir, un sinónimo de servir es ¿qué cosa? Trabajar, ¿cierto que sí? Trabajar. Entonces, ahí hay un escalón más. Y dice, bueno, yo estoy en un discipulado, ya me estoy preparando, ya estoy listo, entonces necesito subir un escalón más, ¿a hacer un qué? Siervo. Es decir, a empezar ¿a qué? A trabajar, a hacer algo, a funcionar como tal, ¿no? Entonces, hermanos, en esto del servicio, pues, acuérdense, después de un periodo de preparación como tal, hay mucho que hablar, hemos hablado, no quiero profundizar ahí, pero voy a darles una pincelada nada más del servicio. Acuérdense, en Éxodo 4:23, el mensaje que Moisés llevaba al faraón era claro, ¿no? De parte de Dios le dijo, hey, deja ir a mi pueblo, ¿para qué? Para que me sirvan allá en el desierto, ¿no? Para que me sirvan en el desierto. Entonces, ¿para quién es el llamado a servir? Para todo aquel que es liberado ¿de qué? De esclavitud. Todo aquel que es liberado de esclavitud está llamado ¿a qué? A servir como tal, ¿no? Entonces, hermanos, ¿qué es servir? Bueno, servir es desempeñar ciertas funciones o cumplir con unos deberes para una persona, ser útil, ser uno apto para alguna cosa, poder utilizarse, obrar en favor de otra persona, beneficiarse de, todo eso es servir, ¿no? Algunos sinónimos de siervo, esclavo, servidumbre, básicamente es eso. El llamado a servir es un llamado personal, cada uno tiene que saber cuál es su llamado a servir y cada uno debería servir en lo que se sienta capacitado, ¿no? Porque cada uno puede dar, ¿qué es lo que uno puede dar? Lo que uno tiene. Uno no puede dar lo que no tiene. Entonces uno no debería de servir en áreas en las que uno no se sienta capacitado, ¿no? Y siempre les pongo el ejemplo mío de que a mí me encantaría servir en la alabanza, pero lo único que me falta es la voz. Nada más, la intención la tengo, pero como yo sé que no soy apto con P para eso, aunque tenga toda la actitud del mundo, pues ¿para qué los voy a castigar a ustedes aquí si con el cumpleaños feliz es suficiente? ¿Cierto que sí? ¿Me entienden? Entonces, cada uno tiene que saber cuál es su capacidad, ¿no? Cada uno actúe conforme al don que Dios le ha dado. Amén, hermanos. Entonces, básicamente el llamado a servir es eso, pero como les decía cada uno tiene que estar atento al llamado, ¿no? El mismo Pablo lo decía, el mismo Pablo le decía a la iglesia, le decía, vea, a mí me gustaría que todos fueran como yo, es decir, que tuvieran esa pasión, esa entrega que tenía Pablo,
A mí me gustaría que todos fueran como yo, pero no, yo sé que cada uno tiene lo suyo, entonces cada uno actúe conforme a lo que tiene. Decía el mismo Pablo, ¿no? 1 Corintios 7:7, él lo decía, ¿no? Y si hay algo que ha caracterizado, ahora que les decía que uno tiene que estar atento al llamado del Señor, si hay algo que ha caracterizado cuando el Señor ha llamado a su siervo es de cierta resistencia, ¿no? Y nosotros no somos ajenos a eso. Así como Moisés se resistía al llamado, acuérdate que trató de hacerle el quite por todos lados, que era tartamudo, que era una cantidad de cosas. Varios de sus siervos se resistieron a ese llamado, ¿no? En el caso de Pablo no fue así, sino que más bien cuando Pablo tuvo su encuentro personal con el Señor, no hubo ni que convencerlo. Más bien el Señor lo tuvo que frenar, ¿no? Dijo, tranquilo, hombre. ¿Qué tengo que hacer, Señor? Dígame, ¿qué tengo que hacer? Y yo, tranquilo, 3 años tienes que prepararte. ¿En un periodo de qué? Discipulado, ¿no? O sea, prepararse. Ya cuando Pablo estuvo listo, entonces ahí salió la figura del qué? Del apóstol Pablo, el enviado. ¿Enviado a dónde? A las naciones, porque era el apóstol de los gentiles. ¿Cierto que sí? Entonces, si ven cómo uno va trascendiendo, va quemando etapas, va subiendo, ¿no? Entonces, Pablo tenía esas características que eran particulares de él. ¿Quién puede servir, hermanos? Ya lo hablamos ahorita. Todo el que ha nacido de nuevo está llamado ¿a qué? A servir. Todo el que ha nacido de nuevo, ¿no? Usted ha nacido de nuevo, usted está llamado a servir. ¿Por qué? Porque ya fue rescatado de la esclavitud, ¿no? ¿Qué necesitamos para servir? Pasión, disposición, que realmente sintamos que podemos aportar, ¿no? O sea, hay gente que se menosprecian ellos mismos se descalifican, ¿no? O sea, todos estamos llamados a servir y todos tenemos algo que dar, ¿no? Amén, hermanos. ¿Cómo servimos y en qué momento? En todo momento, a tiempo y fuera de tiempo. ¿Y por qué es importante servir? Porque el servicio es el que nos hace ¿qué? Crecer, ¿no? El servicio es el que nos hace crecer, básicamente, ¿no? Acuérdense lo que el Señor decía, el que quiera ser el más grande, ¿qué cosa? Póngase a servir, hágase el más pequeño, póngase a servir. Y se puso él como ejemplo, ¿no? Algunas consideraciones para un siervo no manda, ¿un siervo qué? El siervo no manda, el siervo obedece. El siervo obedece, ¿no? Algunas características, a veces pasa lo contrario, ¿no? Hay mucha gente que quiere mandar y pocos que quieren obedecer. Y hay un dicho por ahí que dice que hay mucho ¿qué? Mucho cacique y poco indio, ¿no? O sea, todo el mundo quiere mandar, todo el mundo quiere estar en puestos de mando y todo ese asunto. Y por eso el Señor aterrizaba a los discípulos cada rato cuando decían, Señor, ¿y quién va a ser el más grande allá en el reino? ¿Se acuerdan que lo vimos hace poco? Decían, hombre, ustedes no se preocupen por eso. Pónganse a servir aquí. Sirvan a los demás, háganse en el más pequeño y con eso ya se aseguran allá y dejan de estarse preocupando por eso, ¿no? Entonces un siervo no manda, un siervo obedece, un siervo hace todo, no algo. O sea, no hace las cosas por pedazos, no, el siervo a lo que se le manda hacer, lo hace y lo termina, ¿no? No es que hace por parte, ni mucho menos. Un siervo tiene buena actitud, Filipenses 2:14, hace todo sin murmuraciones y contiendas, de buena voluntad, ¿como para quién? Como para el Señor, ¿no? Un siervo es responsable, porque al siervo que lo mide, el principio de la mayordomía. Un siervo no es dueño de nada, pero es responsable ¿de qué? De todo, ¿cierto? Decir, algunas características de un siervo, ¿no? Mateo 20:26, lo que les decía ahorita, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre nosotros será vuestro servidor. Entonces, hermanos, persona natural, primer escalón, hijo de Dios. Después de hijo de Dios, pasé a ser ¿qué? Discípulo. Después de discípulo, ya estando preparado, me lanzo a ser un ¿qué? Siervo. O una, bueno, ahora, ya que menciona eso los apóstoles, decir, pastor, pero entonces ¿sí existen apóstoles hoy en día? Bueno, si es literalmente por la función del apóstol, pues sí existe el apostolado, porque hay gente que es enviada, hay gente que va. Lo que pasa es que cuando una persona es un siervo del Señor, lo menos que le interesa a uno es que le digan apóstol. ¿Para qué? ¿A qué me importan los títulos? Lo que importa es la función como tal. Los ministerios que el Señor dejó de maestros, de profetas y todo eso, son funcionales, no es de títulos. Ahora sí era pastor. Entonces, si hay profetas hoy en día, pues en la línea del Nuevo Testamento, entendiendo que profetizar es predicar la palabra, pues sí los hay, en esa línea, ¿no? Pero al que predica la palabra no le interesa que le digan profeta ni nada de eso. A los que les interesan los títulos, sí. ¿Por qué? Porque hay gente que come de títulos, ¿me entiende? Pero el que predica la palabra, a la larga está haciendo la boca de Dios y eso es parte de la labor de profetizar, ¿no?
el que es enviado. ¿Cuánta gente no va por allá a Talamanca, a esos lugares a llevar la palabra, a levantar iglesias? Como función, eso es ser un apóstol. Pero a ellos no les interesa que les digan apóstol, no les interesan los títulos. A los que les interesan que les digan apóstol, ¿quiénes son? A todos esos que nunca son enviados para nada, porque siempre están ahí en una iglesia, mega iglesia grande, sentados en un escritorio, pero les encanta que les digan apóstoles, sin ser enviados, ¿no? ¿Estamos claros, no, hermanos? Entonces, estamos en ese nivel, básicamente siendo siervos de Jesucristo, ¿cierto que sí? Y entonces, ahora sí, entrando al tema, bueno, es que ahí hay algo que Milena, hay un escalón que se salta, ¿no? Que uno no podría decir, es que yo era una persona natural, nací de nuevo, entonces hijo de Dios, y de una vez me metí a servir. Eso no está bien. De hecho, ya hablaba con un hermano ahora, ¿cierto? Que me decía, pastor, y a mí me gustaría ser ujiere. Y digo, no, hombre, todavía te falta. Te falta un periodo de prepararte, ¿no? Y dice, pastor, pero para sentarme allá atrás a echar ojo, no importa. Las cosas de Dios hay responsabilidad. Ninguno ujier dijo amén, pero... No, pero es parte de ser ujier, ¿no? Recuerda que los ujieres son representantes del orden aquí. Y entonces yo le decía al hermano, vea, si usted quiere servir, usted quiere ayudar, porque hay niveles de servicio, pues en la medida en que usted se va preparando, usted lo puede hacer. O sea, a medida que se va preparando conforme a lo que va aprendiendo. Porque realmente uno para servir no necesita ni pertenecer a un grupo, ni tener una camiseta de la iglesia, sino que el que quiera ayudar, ayuda. Amén. El que quiera ayudar, ayuda. Entonces, pero lo que dice Milena es, si yo estoy sirviendo, bueno, nosotros por lo menos en la línea de la iglesia es así, ¿no? Nosotros no es que llegó alguien hoy y ya el otro día está aquí cantando tampoco. O al otro día está en la iglesia ya enseñándole a los niños y todo. No, hay que esperar un periodo, por lo menos. Tampoco como el de Pablo, ¿no? De 3 años. Porque no podemos esperar tanto porque necesitamos manos. Pero sí, por lo menos mirar a la gente, que den testimonio, que se congreguen aquí. ¿Me entienden? Eso es lo mismo cuando uno le dice a alguien que a uno, por ejemplo, lo llama a una pareja y dice, pastor, es que me gustaría que nos casara. Digo, ¿y cómo es que se llama usted? Y bueno, no lo conozco. Entonces, uno no puede hacer eso. Uno tiene que conocer a la gente. ¿Me entiende? Entonces hay etapas. Uno se tiene que discipular. Pero discipularse, de pronto decir, pastor, pero discipularse es entrar estrictamente en un discipulado. No, usted puede entrar en un discipulado personal, estudios bíblicos, y lo mejor sería en un grupo donde entre todos nos apoyamos, preguntamos, aportamos, aclaramos dudas. Pero lo importante es que usted entre en esa relación con el Señor y se meta en pleno a ser instruido, a prepararse, para que usted pueda dar ¿de qué? De lo que está recibiendo, porque si no estaría usted dando algo que no tiene, y estaría más bien dando de su corazón, los anhelos de su corazón, en vez de manejarse por los principios de Dios. Pero por ahí va, ¿no? Entonces, íbamos en esa etapa de que somos siervos, ¿cierto? ¿Sí? Y entonces nos falta un escalón más todavía, porque el Señor acaba de decir, listo, a los que son siervos, ¿qué pasa? Ya no les voy a decir siervos, ahora les voy a decir amigos. Entonces, guay, dice, wow, ahí entonces un escalón más. Y entonces ahora sí vamos a entrar al tema. Nadie dijo amén, pero bueno. Entonces, hermanos, hay un escalón más que es trascender a ser amigos del Señor. Amén. Que fue lo que leímos ahorita cuando el Señor dice, ¿a quién le dijo él eso? ¿A quién le dijo que ya no los iba a llamar siervos? A los discípulos, los que antes eran discípulos, que antes eran apóstoles, ahora los llamó, porque dice ahí que llamándolos les dijo, bueno, vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo mando. Entonces hay una característica ahí que lo vamos a desarrollar ahorita, pero es un escalón más, hermanos, donde el Señor, aparte de sus seguidores, aparte de siervo, le llama amigo. No diría, pastor, pero todavía no me queda clara esa diferencia entre un siervo y un amigo. Bueno, hay un hilo delgado ahí, pero en términos simples yo los podría poner así. Un siervo es alguien que está subordinado a otra persona y que cumple órdenes. Eso es un siervo. Amén. Un amigo es alguien con quien se tiene una relación cercana y se comparte una conexión emocional. Eso ya es otro nivel de relación como tal, ¿no? Ahora, si lo aplicamos a nuestra relación con Dios, casi que las personas a las que el Señor llamó amigos, que no son muchas, pues eran grandes siervos de Dios. Entonces un amigo puede llegar a ser un buen siervo en la medida que camina conectado con uno, pero no necesariamente todos los siervos trascienden a ser, ¿qué cosa? Amigos. Ahora, ¿por qué? Porque hay mucha gente que presta un servicio
sin entrar en una relación cercana con aquel al que está sirviendo. O muchas veces sirve, ¿por qué? Por obligación, por compromiso o por quedar bien, ¿entiende? Entonces, hay cosas que distinguen el servir, que es lo que a usted lo motiva. Por eso siempre le he dicho que todo lo que uno haga tiene que tener una motivación, ¿no? Tal vez nosotros no lo captemos, pero Dios sí. Dios sabe qué hay en el corazón de cada uno y sabe por qué uno hace lo que hace y por qué uno está sirviendo, ¿no? ¿Amén o no? Entonces, en el contexto de nuestra relación con Él, pues sí, obviamente como siervos seguimos reglas, como amigos buscamos tener una conexión emocional y cercana con Dios. Un siervo puede hacer cosas por obligación, como les decía, pero un amigo lo hace por amor y con entusiasmo, ¿no? Entonces la amistad, hermanos, la amistad es algo a lo que Dios le da mucha importancia. De hecho, usted encuentra en la palabra muchos textos que hacen referencia a la amistad. Yo me acuerdo cuando yo estaba pequeñito, que yo pertenecía a la infancia misionera, católico, ¿no? Hay una canción que decía, la amistad viene de Dios y a Dios debe volver, qué bueno es saber amar. Ser amigo es hacer al amigo todo el bien. Bueno, era una canción infantil que hablaba mucho de la amistad, ahorita que me acuerdo de eso. Pero por ejemplo, Proverbios 17 dice, en todo tiempo, ¿qué pasa? Ama el amigo. En todo tiempo ama el amigo. Y es como un hermano en tiempo de angustia. Proverbios 18:24 dice, el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigos, y amigos hay más unido que un hermano, ¿no? Entonces, hace 8 días o hace 15 días les decía que nosotros somos seres relacionales. O sea, el ser humano tiene esa necesidad de relacionarse con los demás, de convivir, de hablar, de tener relación como tal, ¿no? Y entonces, y de hecho, ¿qué fue lo que el Señor dijo qué fue lo que Dios dijo cuando vio a Adán ahí, que andaba en lo que Dios le había puesto, ¿no? Que estaba poniéndole nombre a los animales. Entonces, ¿qué dijo Dios cuando vio a Adán ahí? ¿Se acuerdan? ¿Qué dijo? Cuando lo vio así, haciendo todo él, que si les digo cómo estaba él, ¿qué le dijo? Oye, no es bueno que ¿qué? No es bueno que esté solo, ¿cierto? ¿Sí? No es bueno que esté solo, vamos a hacerle ayuda idónea. Entonces siempre, digamos, dentro de los planes de Dios, ha existido el que nosotros cumplamos por lo menos ese rol de ser seres relacionales, de que habitemos juntos en armonía, de que nos congreguemos, de que actuemos, y por eso pone el ejemplo del cuerpo, el cuerpo humano que tiene diferentes miembros donde cada uno se apoya en el otro, ¿no? ¿Cierto que sí? Por ejemplo, ahora que Pame se haya roto la pierna, se había fracturado una piernita, yo creo que le dolía hasta el pelo. ¿Por qué? Porque todo el cuerpo se resiente. Y no es que la pierna se la quitaron del cuerpo, la pierna estaba ahí, pero el cuerpo no se podía apoyar ahí. ¿Por qué? Porque estaba delicadito ese miembro, había que esperar a que se recuperara, a que coja fuerza otra vez y se conecte otra vez al cuerpo y ahora sí se puede apoyar como tal. Entonces, el Señor le da mucha importancia a eso, pero tristemente la palabra amigo muchas veces se usa con mucha ligereza. A veces usamos la palabra amigo como, a todo el mundo le llama amigo hoy en día, ¿no? Y ahora que está con esto de las redes sociales, pues, dice, ¿cuántos amigos tenés en Facebook? No, como 3,000. Y resulta que esos 3,000 apenas habrán 5 que lo conocen a uno. El resto uno no los conoce, ¿no? Entonces, desde niños siempre hemos crecido con ese concepto de amigos y tengo amigos y amigos, pero realmente sabemos que la mayoría son, ¿qué cosa? Conocidos, ¿no? Son conocidos, porque si uno les aplicara el filtro de lo que es una verdadera y sana amistad, pues al final uno se quedaría con muy pocos que uno pueda considerar amigos, ¿no? Porque el amigo tiene ciertas características que lo vamos a ver ahorita también. Entonces, vea por ejemplo en el caso de nuestro Señor Jesucristo, al Señor lo seguían, ¿qué cosa? Multitudes, multitudes. Una vez él tuvo la oportunidad de alimentar ¿a cuántos? A 5,000, ¿cierto que sí? Cuando él escogió su primer grupo de discípulos y todo eso que los iba a mandar, y dice que él tenía sus 12 y escogió 70 más, que eran 82, ¿cierto que sí? Discípulos. Pero al final de esos, el grupo más cercano de él, ¿cuántos eran? 12, ¿cierto que sí? Pero de los 12 él tenía su argolla, que eran 3, ¿cierto? Que estaban en los momentos más cercanos. Pero al final de esos 3, cuando él murió en la cruz, quedó uno, ¿cierto que sí? Así pasa, así es, ¿no? Uno con los dedos de una mano, usted se pone a filtrar a todos sus conocidos y decir, bueno, amigos, sí, puede ser. Bueno, digamos que con las 2 manitos, pues, para que no seamos tan exagerados, ¿no? Amén, hermanos, estamos claros, ¿no? Entonces, es clave, hermano, que nosotros reconozcamos una buena amistad, porque no es fácil encontrarla, no es fácil. Así como la Biblia dice que mujer virtuosa, ¿qué?
¿quién la hallará? Y después habla de un hombre virtuoso, también es difícil de encontrar. Pues una amistad buena es complicado, ¿no? Les dije ahorita que para uno tener enemigos no necesita hacer nada, pero para uno tener buenos amigos hay que esforzarse, hay que cultivar la relación. Entonces, por eso dice la palabra, no erréis. Las malas conversaciones, ¿qué pasa? Corrompen las buenas costumbres. Entonces hay que saber reconocer buenas amistades. El que con sabios anda, sabio será. Mas el que se junta con necios, será quebrantado, ¿no? Va a ser necio también, ¿no? Entonces ahí es donde uno se tiene que preguntar realmente el círculo de amigos que uno tiene, qué características tiene, ¿no? ¿Quiénes son esas personas en las que uno ha decidido inclinar sus sentimientos, su confianza? ¿Quiénes son, no? Porque así como un buen amigo contribuye para que uno crezca y uno se supere, también una mala amistad puede destruir vidas, ¿no? Puede dañar familias, inclusive dañar ministerios. Imaginen que nosotros cuando estamos empezando nuestro caminar cristiano, hubiéramos escuchado lo que nos decían muchos amigos. ¿Dónde estaríamos? Bueno, a mí me decían de todo, ¿no? Que para qué me metía en esto, que yo no sé qué, que bueno, una cantidad de cosas, ¿no? Entonces, ¿me entienden? Entonces uno tiene que ser selectivo en lo que escucha y ahí se sabe exactamente quiénes son buenos amigos. Una sabia decisión es, busque gente que sea temerosa de Dios. Gente que tenga temor de Dios. Porque que ame a Dios. Usted quiere que alguien lo ame a usted, ya sea en el plano de amistad o una relación más allá, asegúrese primero que esa persona ame a Dios, ¿no? Y a quién sigue como tal. ¿Por qué Josué le dieron la oportunidad de meter al pueblo a la tierra prometida? Porque el referente de Josué, ¿quién era? Moisés, ¿cierto? ¿Por qué Eliseo llegó a ser el siervo que era? Porque el referente de Eliseo, ¿quién era? Elías, ¿no? Los discípulos mismos que se instruyeron ahí, Daniel y sus amigos, la relación que él tenía allá. Entonces, es importante, hermano, que nosotros aprendamos a identificar malas amistades, ¿no? Rápidamente, una mala amistad, hermanos, interpretan la Biblia a su conveniencia, ¿no? Acuérdate lo que le dijo la serpiente a Eva, ¿no? Pero es que eso es puro, esos son cuentos que te han metido. No le dijo así, le dijo, con que eso te dijeron, que ibas a morir. No, hombre, ¿para qué te cohibes? Disfruta la vida. La vida es corta, ¿no? Entonces interpretan la Biblia a su manera y comienzan a meterte ideas de que no es necesario ir a la iglesia, que el fin de semana es el único tiempo de descanso que uno tiene, ¿para qué lo malgastas? Bueno, una cantidad de cosas son malas amistades, ¿no? O sea, toda aquella persona que quiera inducirte a que te alejes de tu relación con Dios, deseche esas amistades porque no sirven como tal. ¿Estamos claros, hermanos, o no? Ve, hay un ejemplo en la Biblia que está en 2 Samuel 13. Sí, señora. Sí, pero digamos, bueno, lo que de ese lado del auditorio, sí, lo ideal sería que el círculo de amigos de uno sea gente temerosa de Dios, creyente, pero que a veces hay personas que uno tiene en su círculo de amistades que no son malas personas, pero diría uno, lo único que les falta es ser cristianas, ¿no? Y son buenas personas. Estamos hablando aquí de que son personas que tratan de alejarte de las cosas de Dios. O sea, yo no creo que hay gente que no es cristiana. Eso es como cuando la Biblia dice que la mujer que es creyente y esté casada con alguien que no es creyente, que no lo deje porque la mujer santifica al marido. O sea, no es que la mujer le va a transferir como por Bluetooth la santidad. No, sino que el testimonio y todo eso. Y que no lo deje si es que él consciente de que ella haga sus cosas, ¿no? Porque hay maridos que no son creyentes, pero no le prohíben a sus esposas que vayan a la iglesia y todo ese asunto. Entonces, ahí dice que no hay problema. El problema es cuando hay alguien independiente, si es marido, relación, amigo, que trata de inducirte a que te apartes del Señor. ¿Me entiendes? Esas son amistades que no convienen. Porque o sea, no cabría que alguien que diga que es cristiano, discípulo, que es seguidor del Señor, que diga, mira que yo tengo dos amistades que a toda hora me invitan y saben que yo soy cristiano y cada rato me invitan a los burdeles y allá y me ofrecen droga y todo eso. Pero miras qué buena gente son. No, hombre, bájese de esa nube. Esas no son amistades. Esas no son amistades. Pueden haber otras que no son cristianos, pero
te fomentan a jugar deporte, te animan, ¿no? Qué bueno que tú estás en eso. De pronto algún día el testimonio de uno lo jala, ¿me entiendes? Pero hay un hilo muy delgado ahí como tal. Como también hay gente cristiana o que se dice que es cristiana, que también son malas influencias. Esa es la realidad también. De todo hay en la viña del Señor, dice la palabra, no está ahí, ¿no? Pero bueno, pero sonó bien. Está bien. Entonces, hermanos, hay una historia que está en 2 de Samuel 13. 2 de Samuel 13. No sé si fueron ahí, pero la voy a leer o la voy a parafrasear porque es muy larga. Dice la palabra ahí en el 1, nada más para meternos en el contexto. 2 de Samuel 13, 1. Dice, aconteció después de esto que teniendo a Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón, que era hijo de David. O sea, era como medio hermano, ¿no? Entonces, ¿el medio hermano qué cosa? Se enamoró de la medio hermana. Entonces, está enamorado de ella y estaba así. Y entonces dice, y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar, su hermana, pues por ser ella virgen, le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. Y Amnón, ojo, tenía un amigo que se llamaba Jonadab, que era hijo de Simea, hermano de David, y Jonadab era hombre muy astuto, ¿no? Entonces, mire, dice ahí que era muy astuto, pero el hecho de que fuera astuto no quiere decir que sea bueno. ¿Por qué? Porque hay astucia ¿para qué? Para lo malo, ¿cierto que sí? O sea, hay astucia para lo malo, y a veces hay mucho más astucia para lo malo que para lo bueno, que era lo que el Señor decía, esta gente para lo bueno no quisieron, pero para lo malo, ahí están pero listos, ¿no? Entonces tenía un amigo que era muy astuto, y este le dijo, hijo del rey, bueno, lo voy a parafrasear porque es muy largo. Entonces el amigo, en vez de decirle, pero ¿cómo va a hacer eso si es tu hermana? O sea, no, o sea, jamás, ¿cómo vas a pensar en eso? Eso no está bien, eso está mal. Eso es lo que haría un buen amigo. Amén. Pero no, ¿qué dice el amigo? No, entonces le hizo todo un plan ahí. Dijo, no, diga que usted está enfermo y dígale a su papá que mande a la hermana que te haga una sopita ahí de tortillas. No, estoy parafraseando, ¿no? A decir, pastor, así no es. Sí, estoy parafraseando. Dígale a tu papá que mande a tu hermana que te cocine algo, que tú quieres algo preparado por ella. Y entonces cuando ella esté ahí, que todo el mundo se vaya y tú te quedes solo con ella, pues tú haz lo que tienes que hacer. Mira el consejo del amigo, ¿ah? ¿Me entiende? Esas son las amistades que estamos hablando ahorita, que en vez de más bien enderezar o corregir algo, fomentan a que uno caiga en algo que sabemos que es ilícito como tal, ¿no? Eso caracteriza, promueve, digamos, nuestro pecado. Entonces, al final, el muchacho, guiado por el consejo del amigo, lo hizo, y eso fue toda una desgracia ahí que... Si usted quiere leer la historia, al final entre hermanos se agarraron, se persiguieron. Bueno, eso fue una matazón ahí en la familia de David, tremendo por toda esa cantidad de cosas que pasaron, ¿no? Entonces, ahí es donde están las amistades que nosotros tenemos que identificar. Entonces, ¿cuál es la recomendación con esas malas amistades, hermanos? Dice la palabra en Proverbios 3:7, dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. El sabio ve el peligro y ¿qué? Se aparta. Aunque ese peligro sea un ¿qué? ¿Un mal llamado? ¿Un mal llamado qué? Amigo. Un mal llamado amigo. ¿Me entiende? Usted ve que hay una amistad ahí medio, que no debería uno ni de llamarle amigo, ¿no? Mal llamado amigo, usted lo ve que esa persona es un peligro, mejor dicho, huya de ahí, huya por su vida, ¿no? Por el contrario, hay que reconocer buenas amistades. Hay que desarrollar esa capacidad de reconocer buenas amistades. Ahora, ¿qué caracteriza a un buen amigo? Vean, ¿se acuerdan de la historia de Job, no? ¿Recuerdan lo que le pasó a Job? Lo que vamos a ver en el discipulado, lo vimos hace 8 días. Dice la palabra en Job 2:11. Bueno, espero que todos sepan lo que le pasó a Job, ¿no? Hombre justo y tal, que al final el Señor permitió que Satanás le quitara todos sus bienes, le murieron sus hijos y todo eso, porque Satanás quería demostrarle a Dios que esa persona era fiel a Dios solamente porque tenía sus bienes y todo eso, pero que en el momento que lo pierda todo va a renegar de ti. Y Dios le dijo, no, hombre, yo conozco a Job, hombre justo, recto, hazle todo lo que quiera, pero no le toques la vida. Y al final le caía la carne, estaba dolorido y todo eso. Pero dice la palabra en Job 2:11 que 3 amigos de él, al darse cuenta que él estaba pasando lo que estaba pasando, ¿qué pasa? Dice, y 3 amigos de Job, Elifaz, Temanita, Bilfat, Suita y Sofar Naamita, todos esos citas, luego que huyeron que todo este mal le había sobrevenido, dice, vinieron cada uno de su lugar porque habían convenido en venir juntos para condolerse con él y para consolarlo. ¡Wow! Todos sabemos que, bueno, los que saben la historia de los 3 amigos saben que Dios los tuvo que regañar porque vinieron a decirle a Job, Job, arrepiéntete. Bueno, pero de todas formas ellos, ¿qué cosa? Cuando se dieron cuenta que su amigo estaba en calamidad, ¿qué hicieron?
vinieron de donde vivían, ¿no? ¿Vinieron a qué? A consolarle y ayudarle, a ver en qué lo podían apoyar, hermanos. Esa es una buena amistad, porque se demuestra que en los momentos más duros de la vida de uno. Vea, los amigos se cuentan 2 veces en la vida. Los amigos se cuentan, ojo con esta frase que es célebre. Los amigos se cuentan 2 veces en la vida. En las buenas, para saber cuántos son, y en las malas, para saber cuántos quedan, ¿no? Ahí es donde uno los cuenta 2 veces, ¿no? Entonces, en los momentos de angustia, en los momentos de adversidad, ahí es donde uno sabe. Una buena amistad, ¿no? Y hay que valorarla. Entonces, ahí se demuestra, ¿no? Ahora, ¿en qué más se demuestran? Bueno, Proverbios 27:6 dice, mejor es reprensión manifiesta, ojo, mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. ¿Entiende? Entonces, una verdadera amistad, un buen amigo no necesariamente el que a uno le dice sí, 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 sabiendo que uno está mal, ¿no? Es el que te confronta, el que te ubica. Como Natán, ¿me acuerdan? Que Natán era amigo de David y al final le tocó la misión de ir ¿a qué? A confrontarlo, ¿no? Y fue a su manera, ¿no? Y a su manera, me acordé de la canción. A su manera lo hizo ver de lo que había cometido David. Y entonces, siendo él el rey que era, le dijo, no, hombre, ¿acuerdan la historia que le contó y todo ese asunto? Le dijo, ese hombre es un desgraciado, decía David. Y entonces Natán le dijo, bueno, pues ese hombre eres tú. Y lo confrontó. Entonces, una buena amistad no es la que te alcahuetea, la que te dice sí a todas tus locuras, ni nada de eso, sino que te aterriza, te confronta, te corrige, te endereza la ruta. Ahí se ve una buena amistad, ¿no? Amén, hermanos. Segunda de Timoteo 1:15 dice, ya sabes esto, que me han abandonado todos los que están en Asia, decía Pablo, de los cuales son Figela y Demógenes. Tenga el Señor cuidado de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló, ¿no? Entonces, lo que Pablo está diciendo ahí es de ciertas amistades que nunca se avergonzaron de él por más que sabían que él estaba preso, sino que más bien cuando iban allá lo visitaban. Entonces, una buena amistad, hermanos, es aquella que lo levanta a uno cuando uno está caído. ¿Entiende? Porque cuando uno está de pie, si no preguntémosle al hijo pródigo, cuando uno está de pie, no puede tener muchas amistades alrededor, pero cuando uno ha caído realmente, ahí es donde también se ve las verdaderas amistades, ¿no? Y ojo, otra frase célebre, los verdaderos amigos son aquellos que te levantan cuando los demás ni siquiera saben que te has caído. Wow, qué frases, ¿no? Si la pastora, ¿y esas son suyas? No, pero tan bonitas. Está bien, ¿no? Amén, hermanos. Entonces, ¿perdón? Pues caído en varias cosas, ¿no? O sea, porque cuando uno cae no necesariamente tiene que ser pecado, ¿no? O sea, por ejemplo, en el caso de Job, Job estaba caído, ¿no? Anímicamente, emocionalmente, en salud. Y entonces ahí llegaron sus amigos a ¿qué? A apoyarlo. Ahora, si es una caída de pecado, pues también, qué bueno que haya un amigo que a uno lo trate de levantar también. Aunque el Señor dice que si el día que el justo puede caer hasta 7 veces y 7 veces lo levanta el Señor. O sea, que uno, teniendo la información aquí, sabe que la esperanza está en el Señor y uno se puede levantar, pero siempre es necesario que hayan personas que lo ayuden a levantar a uno, ¿no? Básicamente. Algunas características de la amistad verdadera, bueno, ya entrando a lo que el Señor decía ahí de que nos iba a llamar amigos, ahora sí entrando al tema. No, ¿por qué el Señor dijo eso, no? Es muy rápido y muy sencillo. De por qué el Señor ya le dijo a sus discípulos, ya no lo pueda llamar siervos, sino que lo pueda llamar amigos. Vamos a entrar a otro nivel de relación como tal. Entonces, para entender lo que el Señor dijo, vamos a usar la analogía de lo que es una amistad en lo natural, ¿no? O sea, cuando uno realmente dice que alguien dejó de ser conocido para convertirse en amigo. Entonces, como tal, vamos a usar esa analogía, ¿no? Por ejemplo, uno podría decir que alguien es tu mejor amigo. Piense usted, tal vez imaginariamente piense en la persona que usted considera que es su mejor amigo o amiga, ¿no? Entonces, ¿cuándo uno podría decir que alguien es tu mejor amigo? Por ejemplo, cuando conoces cosas de tu amigo que no todo el mundo conoce. ¿Cierto que sí? Hay cosas que uno conoce que no todo el mundo conoce. Cosas, o sea, hay intimidad. ¿Y por qué uno las conoce? ¿Por qué? Porque ha pasado, ¿qué? Tiempo juntos. Hemos compartido, ¿cierto que sí? Entonces uno conoce cosas de esa persona que otras personas no conocen. Es un buen punto, ¿no? Cuando disfrutas de la presencia de tu amigo y buscas pasar tiempo con esa persona, ¿no?
lo más que uno pueda, ¿no? Incluso aunque sea solo para pasar el tiempo. Acuérdense, ¿no? Cuando uno estaba en el colegio, uno tenía a sus amigos, uno le gustaba, aunque sea ir a sentarse a un parque ahí, pero uno disfrutaba, ¿no? De la presencia de esa persona, ¿no? Acuérdense, eso es en lo natural, ¿no? Ahorita vamos a ir al plano espiritual y es lo mismo, es exactamente igual. Pero básicamente, conoces de tu amigo cosas que otro no conoce, disfruta la presencia de tu amigo, comparten memorias, experiencias, se dicen secretos, confían mutuamente. A veces los muchachos confían más en los amigos que en uno mismo como padre, ¿cierto que sí? Entonces uno dice, bueno, pues por lo menos cuéntele a alguien, pues, y después le preguntamos al amigo. ¿Cierto que sí? Está bien. Entonces, tu amigo te habla acerca de su familia. Entonces uno conoce quién es el papá del amigo, la mamá, cuántos hermanos tiene, si ellos salen a vacacionar o no. ¿Por qué? Porque él le cuenta a uno cosas de su familia. Lo hace a uno sin querer queriendo, como dice por ahí alguien, copartícipe de su familia, aunque uno no sea. ¿Cierto que sí? Yo, por ejemplo, yo tenía amigos en el colegio que yo creo que comía más en la casa de mi amigo que en mi casa. Me mantenía metido, ¿no? Entonces uno conocía el ambiente familiar del amigo, porque lo hacían a uno copartícipe, digamos. Entonces, es obvio, las demás personas dicen, no, esos dos son amigos. ¿Por qué? Siempre andan juntos. Los ven juntos para arriba y para abajo y dicen, ya esos dos son inseparables, ¿no? Qué buenos amigos son. Aunque puede que no, pero por lo menos los ven juntos para arriba y para abajo. Lo que le pasó a Pedro, la señora le dijo, pero es que ustedes siempre andan juntos. Y entonces, para Pedro tiene que haber sido muy duro para Pedro negar al Señor. Muy duro. ¿Cierto que sí? Porque era ¿qué? Su amigo, era su amigo. ¿Me entiendes? Pero bueno, le hablas a otras personas de tu amigo. Una otra persona dice, mira que tengo un amigo que yo no sé qué. Entonces uno le habla y uno adopta comportamientos del amigo. Y dichos también, muchas veces, ¿no? A veces hablan igual. Uno no necesita aparentar nada delante del amigo. ¿Cierto que no? Uno se muestra tal cual como uno es. ¿Por qué? Porque uno no tiene necesidad de impresionar a nadie. ¿Por qué? Porque es mi amigo. Hay sentimientos, ¿no? Amén, hermanos. Y hay muchos ejemplos en la Biblia de Dios llamando amigos a alguna persona. Dice la Biblia que Dios caminaba con Adán. Caminaba con él en el Edén y todo eso. A Abraham también lo llamó como amigo, ¿no? A Moisés. Dice que la Biblia que Moisés hablaba con el Señor, ¿qué? Frente a frente, cara a cara. David adoraba obviamente a Dios con su música. El apóstol Juan se recostaba, ¿dónde? En el regazo del Señor como tal. Y entonces la buena noticia así dice, pastor, qué buena, qué lindas historias, pastor, qué lindas historias, todo eso en la Biblia, grandes siervos de Dios. Bueno, hay buenas noticias. El Señor nos está diciendo ahorita por medio de lo que leímos en Juan, que qué cosa, que nosotros también podemos trascender a esa categoría de ¿qué? De amigos. Podemos trascender, pero no se salte los pasos, ¿no? Hijo de Dios, acuérdese, discípulo, siervo, amigo. ¿Por qué? Hay que venir de un periodo de trabajo. Ahora sí, ya para ir aterrizando y cerrando, hermanos, ¿por qué podemos decir nosotros que somos amigos de Dios? Bueno, lo que está ahí en Juan, que acabamos de leer, dice, nadie tiene mayor amor que uno que ponga su vida, ¿por qué? Por sus amigos. Entonces, ¿por qué podríamos decir nosotros, por lo menos los que nos consideremos, yo me considero, o sea, ahora, que no va a decir el Señor, mentiroso. No. Pero yo en mi sentir me considero que por lo menos estoy haciendo mi mejor esfuerzo para ser amigo del Señor. Dice él, ¿cómo podría uno decir que el Señor es amigo de uno? Dice, nadie tiene mayor amor que que puso su vida por sus amigos. Entonces, ¿por qué? Porque nos lo ha demostrado, hermanos. Nos lo ha demostrado. Acuérdense que hay muchas demostraciones de amor, tanto de Dios para uno como de uno para Dios. De Dios para nosotros, ¿cuál? Que dio su Hijo único para que viniera a rescatarnos. Amén. De nosotros hacia Dios, ¿cómo le demostramos el amor? El que me ama, ¿qué dice él? Guarda mi palabra. Entre nosotros, ¿cómo nos demostramos amor? El que ama, ¿qué cosa? No hace daño. Ahora, ¿cómo nos demostró Jesús su amor a nosotros? Entregó su vida por cada uno de nosotros. ¿Y eso solamente lo hace quién? Un amigo. Amén. Dice él, ¿no? Versículo 14 dice, vosotros sois mis amigos, si hacéis, ¿qué cosa? Lo que yo os mando. ¿Cierto? Entonces entra un periodo ahí de decir, tengo que caminar en línea, mi amigo. Vea, es curioso, la palabra amigo viene del griego, de dos palabras en griego. Una que se llama ego. A mí, ego. O sea, ¿qué quiere decir? Alguien como yo.
Eso quiere decir la palabra amigo en griego, ¿no? Alguien como yo. Por eso es que la Biblia dice que cómo van a poder caminar dos personas, ¿qué? Si no se entienden. ¿Cómo van a caminar dos personas si no se entienden? ¿Cómo van a decir dos personas que son amigos si no se entienden? Si no caminan juntos. Alguien como yo. Entonces eso nos hace como parecernos a Él. Hacer su voluntad, tener, o sea, que haya ese anhelo en nuestro corazón de sentir como Él, de actuar como Él, de caminar como Él. Amén, hermanos. Versículo 15. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. ¿Se acuerdan lo que les dije ahora, que cuando uno tiene un amigo, el amigo le cuenta a uno cosas de su familia? Pues el Señor dice, yo todas las cosas que sé de mi Padre ya se las conté, ya se las di a conocer. Entonces nos muestra lo íntimo del Padre. No lo hizo con los siervos, o sea, a los siervos se les prepara, se les manda a hacer la comisión, pero cuando trascendemos a ser amigos del Señor, ya nos comienza a ser partícipes de una intimidad mucho más profunda como tal, ¿no? Solo a los amigos, hermanos, se les confían cosas personales, cosas íntimas como tal. Después dice el 16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Si hay algo que caracteriza a las amistades, ¿qué es? Mire lo que Él dice. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Si hay algo que caracteriza a las amistades de uno es ¿que uno qué? Uno las escoge, uno las elige. A la familia uno no la elige, ni a los vecinos, ¿no? Pero a los amigos sí uno los elige. Y ya sabemos que hay muchos criterios y muchas pautas para que usted pueda hacer una buena elección, una buena escogencia, ¿no? Entonces, Él nos escogió básicamente, ¿no? Es un privilegio, hermanos, que el Señor nos haya escogido, ¿para qué? Para llamarnos amigos. Pero ese ser escogidos hay que ganárselo. O sea, no es que esté uno por ahí descuidado y que me escogió, no. Él escoge sus amigos de su grupo, ¿de qué? ¿De dónde salen los amigos del Señor? ¿Salen de un grupo de qué? Acuérdense de los pasos, ¿no? O sea, antes de llamarlos amigos, ¿qué eran? Siervos. Dijo, ya no los voy a llamar siervos, ahora van a ser ¿qué cosa? Mis amigos, pero solo al grupo de Él, al grupo cercano de Él, ¿no? Básicamente, ¿no? Y entonces dice después, y los escogí a ustedes, ¿para qué? Para que vayáis y llevéis fruto. Entonces, mire el interés particular del Señor. Primero los discipuló, los preparó y después los mandó como siervos. Y cuando ya son siervos, dice, ahora ustedes van a ser mis amigos y los he mandado para que lleven fruto y el fruto permanezca, ¿no? La importancia de eso. O sea, todos sabemos aquí, lo hemos dicho muchas veces, la importancia de que uno dé frutos, ¿no? Porque al final por los frutos es que nos vamos a ser conocidos. Y entonces por eso dice, para que ustedes den fruto, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él no los dé. Porque la única manera de que nosotros podamos tener gracia delante de Dios es que Él nos conozca. Amén. Acuérdense de todos los que llegaron allá, ¿no? Una cantidad de cosas que hicieron. Hicimos milagros, hicimos de todo. Y el Señor dijo, pero es que yo no los conozco. ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque no dieron fruto conmigo. Acuérdense, ¿no? Que hay que pasar las etapas, ¿no? Discípulo, siervo y después que nos llame amigo, para que realmente tenga peso lo que hagamos, ¿no? Amén, hermanos. Vea, todas aquellas personas que sientan que están afligidas, amargadas, y que uno a veces dice, pero es que están llenas de amigos, o sea, amigos por todos lados. No, o sea, una cosa son conocidos, otra cosa son amigos, ¿no? Amistades, personas cercanas, ¿no? Vea esta seguidilla de frases nada más. Dice, ¿de dónde vienen tus guerras y tus pleitos? ¿De dónde vienen tus guerras y tus pleitos? ¿No es de vuestras propias pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? ¿O almas adúlteras? ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿Quieres paz? Amén, diría todo el mundo. Entonces vuelve ahora en amistad con Dios y tendrás paz y por ello te vendrá bien. Entonces, vea, hermano y hermanos, todos en general, usted en el video, hay algunas personas a las que Dios llamó amigos. Amén. Vimos ahorita unos nombres. Pero ¿usted sabe qué caracterizaba a esas personas para que Dios las llamara amigos? Eran personas, ¿qué caracterizaba a esas personas? Eran personas ¿qué hacían ellos con Dios para que Él los llamara amigos? ¿Ah?
Eran incondicionales, pero ¿qué más? Eran como él, ¿sí? Pero para ser como él, ellos tuvieron que empezar aquí, a caminar con él. Eran personas que caminaban con Dios. Y cuando uno camina con alguien, uno tiene que dedicarle ¿qué? Tiempo, ¿no? Tiempo. Clave. Bueno, de ahí se derivan una cantidad de cosas. Entonces, ahí es donde viene la pregunta, ¿no? ¿Cómo andamos del tiempo que hemos compartido con Dios? Porque si hay algo que en estos tiempos que vivimos ahora, que son tan acelerados, nos impiden o no nos impiden, nosotros más bien nos ponemos como pretexto, es que no nos queda ¿qué? Tiempo, no tenemos tiempo. Verás que es que no me alcanza el tiempo, ¿no? ¿Cómo anda el tiempo que estamos compartiendo con el Señor? ¿Es un tiempo de calidad? ¿Es un tiempo bueno? ¿Le estamos dando el tiempo que Él merece? Porque yo creo que todo en general, si queremos que Él, queremos ser amigos del Señor, claro que sí, yo anhelo en mi corazón que el Señor algún día me diga que yo soy su amigo, ¿no? Estoy trabajando por eso. Estoy haciendo todos los pasos que se necesitan, estoy dedicando tiempo, esfuerzo, estoy conociendo, estoy siendo un colaborador, estoy tratando de agradarle, estoy conociendo cómo él piensa, cómo él siente, quiero caminar como él anduvo. Tantas cosas, ¿no? Pero para eso se necesita ¿qué? Tiempo, dedicación, esfuerzo, prioridades, ¿no? Entonces, ahí es donde quisiera que meditáramos, ¿no? Póngase de pie, vamos a darle gracias a Dios por este tiempo, ¿no? En el cual ojalá valoremos eso, así como a veces somos tan sutiles en lo natural de todo lo que es la amistad y poder compartir con personas, entender que el Señor anhela que nosotros también seamos amigos de Él, ¿no? De parte de Él no hay problema, ahí está la mano extendida, pero muy pocos realmente quieren atender el llamado, ¿no? Entonces, pero bueno, gracias Señor por la oportunidad de poder meditar en cuanto a eso, ¿no? Y si hubiera alguna persona hoy aquí en este lugar o ahí en el video que usted hoy entendió que usted nada que ver en amistad con el Señor, aunque usted se diga que es hijo de Dios, porque le han enseñado que todos somos hijos de Dios, no, o sea, recuerde, para ser hijo de Dios hay que entregarle su vida al Señor y de ahí arranca un proceso de eslabones que hay que ir subiendo, ¿no? Hay que subir, hay que ir trascendiendo. A medida que usted va trascendiendo, va adquiriendo conocimiento, el conocimiento te va dando responsabilidad y al final, entre más responsabilidad tenga uno, más se le va a exigir, ¿no? Que es lo que a veces a la gente no le gusta. Pero bueno, estamos preparados para eso. El Señor nos ha dado la capacidad de poder responder. Pero si viera alguna persona que usted ha entendido hoy, que usted no ha pasado de aquí, usted nada más está en ese primer eslabón de a ver, las cosas de Dios tal vez te llaman la atención, pero no has entrado de lleno en una relación con Él. Entre en una relación con Él para que comience a hacer el recorrido como debe ser, ¿no? Si es el caso suyo, hombre o mujer, aquí en la iglesia o ahí en el video, ahí donde está, dígale, Señor Jesús, en este día escuché tu palabra, Señor. Y hoy me ha quedado claro de que, así como en lo natural una amistad no se construye de la noche a la mañana, también sé que contigo hay que construirla, Señor. Hay que poner los cimientos, hay que empezar a edificar, hay que trazar muros, hay que fundamentarse. Ya hoy lo entendí, Señor. Y por eso se explica el nivel de vida que llevo, una vida vacía, una vida confiando en todo mundo, engañando, siendo engañado, lastimando y siendo lastimado, pero no más. Hoy arrepentido o arrepentida como nunca antes, clamo a ti, para que tu preciosa sangre me limpie de todo pecado y tu Santo Espíritu pueda venir a mí y hacer de mí una nueva criatura. Y que a partir de hoy yo pueda buscarte a través de tu palabra, porque quiero conocerte, Señor. Quiero amarte, quiero servirte, quiero caminar contigo, quiero parecerme a ti, Señor, quiero imitarte. Quiero que los demás me vean como un ejemplo vivo de que hay poder en la palabra para transformar vidas, Señor. Bendigo este momento que decidí venir a este lugar o ver este video, pero porque vine o lo empecé a ver sin ti, pero ahorita te recibo como mi único y suficiente Salvador. Te doy gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Damos un aplauso, hermanos del Señor. Bien, si usted hizo la oración, felicitarle, pero acuérdese, no es que de ahí. Ese es el primer eslabón, ¿no? Faltan 4 más por lo menos para ir trascendiendo y los que nos faltarían de ahí para arriba, ¿no? Pero por lo menos para ir al segundo, si en algo le podemos ayudar, la Iglesia Cristiana Efesios 4:23, Cartago, costado norte de las ruinas, Centro Comercial El Dorado. Nos reunimos aquí todos los domingos a partir de las 10 de la mañana.
87725957, mi número, Pastor Eber Molina, si en algo le podemos apoyar. Y recuerde que todos los domingos a partir de las 8 de la noche, en la 105.9, la FM en Radio Urbano, ahí está el programa Sinceridad, de 8 a 9. Usted puede entrar por la radio normal, 105.9 FM, o entra en urbano106.com, ahí radio en vivo, y puede chatear con nosotros. Que el Señor los bendiga, un abrazo. Nos vemos en una próxima oportunidad.